Bienvenido a este viaje nocturno por el cosmos. Si es la primera vez que nos acompañas, este es un lugar donde las estrellas cuentan historias y el universo te arrulla hasta el sueño. Antes de comenzar, si disfrutas de estos relatos que te conectan con la inmensidad mientras descansas, activa la campanita de notificaciones. Así, cada noche que subamos un nuevo viaje cósmico, serás el primero en saberlo. Y si este relato te hace sentir algo, déjanos un comentario contándonos qué pensaste mientras navegabas entre las palabras y el silencio. Ahora, ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar. Esta noche vamos a intentar algo imposible. Vamos a escuchar el primer susurro. Te voy a hacer una pregunta que tu cerebro no puede responder. Y no es porque seas tú, es porque ningún cerebro humano, ni el de Einstein, ni el de los más brillantes cosmólogos de nuestra era, puede realmente comprenderla. Pero aquí está. ¿Qué había antes del primer segundo? Piénsalo por un momento. Antes del primer segundo del universo, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera un antes. ¿Te das cuenta de lo que acabo de hacer? Usé la palabra antes para describir algo que sucedió cuando el antes no existía. Es como preguntarte qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta misma se destruye al ser formulada. Y sin embargo, aquí estamos, haciéndola, porque los humanos somos así. Necesitamos saber, necesitamos entender, incluso cuando entender es imposible. Hace 13.800 millones de años, más o menos 400 millones de años, porque a esas escalas los científicos tienen que ser humildes. Algo pasó, o tal vez no pasó. Tal vez simplemente empezó a pasar. El universo, todo lo que conoces, todo lo que ves, todo lo que eres, estaba comprimido en un punto tan pequeño que llamarlo pequeño es un insulto a lo que realmente era. No era del tamaño de una cabeza de alfiler, no era del tamaño de un átomo. Era infinitamente más pequeño que eso. Los físicos lo llaman una singularidad, que es una forma elegante de decir que en ese punto las matemáticas se rompen, las leyes de la física se rinden y todo lo que queremos saber sobre la realidad deja de tener sentido. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Ese punto no estaba en ningún lugar. No flotaba en un espacio oscuro esperando explotar. No había espacio. El espacio mismo estaba comprimido dentro de ese punto. Y tampoco había tiempo corriendo como un reloj invisible. El tiempo también estaba ahí dentro, enrollado sobre sí mismo, como una serpiente que se muerde la cola. Detente por un momento y trata de imaginar eso. No un lugar sin cosas, sino un no lugar. Una ausencia total de lugar. ¿Puedes hacerlo? Yo tampoco. A nadie puede. Y ese es precisamente el punto. Estamos tratando de usar cerebros que evolucionaron para cazar, recolectar y sobrevivir en la sabana africana, para comprender algo que sucedió cuando ni siquiera había un cuándo. Ahora viene la parte que te va a mantener despierto, aunque este sea un relato para dormir. Ese punto imposiblemente pequeño contenía todo en cada átomo de tu cuerpo estaba ahí. Cada estrella que brillará en los próximos 100.000 millones de años estaba ahí. Cada pensamiento que has tenido, cada lágrima que has derramado, cada risa, cada abrazo, cada puesta de sol que verás en tu vida, todo eso estaba comprimido en ese punto sin dimensiones, esperando. ¿Pero esperando qué? ¿Y quién? ¿O qué estaba sosteniendo todo eso en su lugar? Aquí es donde las cosas se ponen filosóficas. Y a los científicos no les gusta cuando las cosas se ponen filosóficas, pero no tienen opción. Porque antes del Big Bang, si es que antes significa algo, no había leyes físicas. O tal vez sí las había, pero eran tan diferentes que no las reconoceríamos. Algunos físicos dicen que las leyes de la física mismas nacieron con el Big Bang, que antes de ese momento, o no momento, todo estaba permitido, todo era posible, e incluso la imposibilidad era posible. Piensa, un estado donde todo y nada existen simultáneamente, donde la existencia y la no existencia son la misma cosa. Los antiguos místicos orientales hablaban de esto hace miles de años. Lo llamaban el vacío ampero, no un vacío vacío, un vacío lleno, un vacío preñado de potencial infinito. Y resulta que tenían razón, aunque no lo supieran, aunque no pudieran saberlo.
Hay algo profundamente inquietante en todo esto. Significa que hubo un momento, o un no momento, en el que tú no eras posible, en el que nada de lo que conoces era posible. Y de alguna manera, de alguna forma que aún no entendemos completamente, esa imposibilidad se convirtió en posibilidad. Ese punto estalló, o se expandió, o comenzó a existir. Los científicos no se ponen de acuerdo en el verbo correcto, porque ningún verbo humano es suficiente. Y aquí está la verdadera locura. No estalló hacia afuera. No había un afuera. El espacio mismo se estaba creando mientras se expandía. Es como si estuvieras inflando un globo, pero el globo no está en tu habitación. El globo es toda la habitación y toda la casa. Es todo el universo. Y no hay nada fuera del globo, porque el fuera no existe todavía. ¿Te duele la cabeza? A mí también. Pero quédate conmigo, porque esto es importante. Lo que estoy tratando de decirte es que el concepto mismo de nada es una mentira reconfortante que nos contamos. Nunca hubo realmente nada. La nada no puede existir porque la nada no tiene las propiedades necesarias para mantener la no existencia. Suena como un juego de palabras, pero es la verdad más profunda que hemos descubierto. Lo que había antes del Big Bang, si es que había, significa algo, era algo tan extraño, tan ajeno a nuestra experiencia cotidiana, que solo podemos describirlo con ecuaciones matemáticas que pocos entienden y con metáforas que todos malinterpretamos. Era una potencialidad pura, una promesa no cumplida, un libro sin escribir que de alguna manera ya contenía cada palabra que aparecería en sus páginas. Y entonces, en un instante que no duró ningún tiempo porque el tiempo no existía todavía, todo cambió, todo comenzó. O tal vez siempre estuvo comenzando y nunca dejará de comenzar. Algunos físicos dicen que el Big Bang no fue un evento único, sino algo que está sucediendo constantemente, en cada punto del espacio, todo el tiempo. Que el universo no se creó una vez, hace 13.800 millones de años, sino que se está creando ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir el universo naciendo en este preciso momento? Porque si ellos tienen razón, cada átomo de tu cuerpo está participando en un Big Bang microscópico en este instante. Estás hecho de espacio que se expande. Estás hecho de tiempo que fluye. No eres solo un producto del Big Bang. Eres el Big Bang continuando. Pero aquí está la pregunta que te va a acompañar en tus sueños esta noche en sí. El tiempo no existía antes del Big Bang. Entonces, el Big Bang no tuvo un comienzo, simplemente es. Siempre is. Y eso significa que en algún sentido profundo y extraño, el primer momento del universo nunca terminó. Todavía está sucediendo. Todavía estás en él. Primer susurro del cosmos no fue un sonido que vino y se fue. Fue el nacimiento del sonido mismo. El nacimiento de la capacidad de que algo vibre, de que algo se mueva, de que algo cambie. Y ese susurro nunca se detuvo. Ahora déjame contradecir todo lo que acabo de decirte. El Big Bang no hizo ruido. De hecho, es el evento más silencioso que jamás haya ocurrido. Y no porque fuera suave o delicado, sino porque el sonido no podía existir todavía. El sonido necesita algo que vibrar. Necesita aire, o agua, o algún medio que lleve las ondas desde un lugar hasta otro. Pero en el primer momento del universo, no había lugares. No había un desde, ni un hasta. Solo había un punto expandiéndose hacia todo. Entonces, ¿cómo es posible que le llamemos el primer susurro si fue completamente silencioso? Aquí está la paradoja que los poetas entienden mejor que los científicos. El silencio más absoluto puede ser el grito más ensordecedor. Y ese primer momento de existencia fue exactamente eso. Un grito silencioso tan poderoso que todavía lo estamos escuchando, aunque no con nuestros oídos, en los primeros instantes. Y cuando digo instantes estoy hablando de fracciones de tiempo tan pequeñas que no tienen nombre en ningún idioma humano. El universo era denso. Pero densa es una palabra demasiado débil. Imagina tomar todo el océano y comprimirlo en una gota de agua. Ahora imagina hacer eso con toda la materia que existe. Ahora hazlo 1 trillón de veces más denso. Todavía no estás ni cerca de entender
qué tan denso era el universo bebé. Tan caliente que la temperatura hace que cualquier número pierda sentido. Más caliente que el centro de cualquier estrella que exista hoy. Más caliente que cualquier cosa que puedas imaginar. A esas temperaturas, la materia como la conoces no puede existir. Los átomos se desintegran instantáneamente. Incluso las partículas que forman los átomos se desintegran. Solo había energía pura, vibrando, colisionando, transformándose en otras formas de energía, en un baile caótico que no seguía reglas, porque las reglas todavía se estaban escribiendo. Pero aquí está lo que te va a sorprender. En medio de ese caos absoluto, de esa violencia inimaginable, había orden, había patrones, como si el universo supiera lo que estaba haciendo, como si tuviera un plan. Los físicos lo llaman las condiciones iniciales, y están ajustadas con una precisión tan exacta que si cambiaras cualquiera de ellas, aunque sea por una fracción infinitesimal, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí, nada estaría aquí. ¿Eso te parece sospechoso? A muchos científicos también. ¿Cómo es posible que el universo naciera con exactamente las condiciones correctas para crear galaxias, estrellas, planetas y eventualmente vida? ¿Fue suerte? ¿Fue diseño? ¿O hay algo más profundo sucediendo que todavía no entendemos? Algunos dicen que vivimos en un multiverso, una espuma infinita de universos burbujeando constantemente, cada uno con diferentes leyes físicas, diferentes constantes, diferentes posibilidades. Y nosotros simplemente tenemos la suerte de estar en uno donde las condiciones son las correctas. Por supuesto que estamos aquí para preguntarnos sobre ello. En los otros universos donde las condiciones no son correctas, no hay nadie para hacer preguntas. Pero otros no están satisfechos con esa respuesta. Dicen que es como tirar los dados 1 billón de veces hasta que salga el número que quieres y luego decir que no hay nada especial en ese resultado. Algo más está pasando, algo que no entendemos todavía. Volvamos a ese primer momento, a esa singularidad imposible. Los físicos tienen un problema con ella, y es un problema grande. Cuando intentan calcular qué estaba pasando exactamente en ese punto, sus ecuaciones escupen infinitos. Y en física, cuando obtienes infinito como respuesta, significa que algo está mal. Significa que tu teoría se rompió, que llegaste al límite de lo que puedes conocer con las herramientas que tienes. Einstein nos dio la relatividad general, que describe cómo funciona la gravedad, cómo el espacio y el tiempo se curvan alrededor de objetos masivos, y funciona perfectamente para describir planetas, estrellas, galaxias, incluso agujeros negros. Pero cuando intentas usarla para describir la singularidad del Big Bang, falla. Te dice que la densidad era infinita, que la temperatura era infinita, que la curvatura del espacio-tiempo era infinita. Y sabemos que eso no puede ser literalmente cierto, porque los infinitos no existen en la realidad física. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica, que describe cómo funcionan las cosas a escalas diminutas, el mundo de los átomos y las partículas subatómicas, y también funciona perfectamente en su dominio. Pero cuando intentas aplicar la mecánica cuántica a algo tan masivo y denso como la singularidad del Big Bang, también falla. Entonces tenemos dos teorías, ambas brillantes, ambas comprobadas por miles de experimentos, y ambas se contradicen cuando intentas usarlas para describir el momento más importante en la historia del universo. Es como tener dos testigos de un accidente, ambos completamente confiables, y ambos te cuentan historias completamente diferentes sobre lo que vieron. Aquí está la verdad incómoda que los científicos admiten en voz baja. No sabemos qué pasó en el primer instante. Podemos retroceder hasta una fracción de segundo después del Big Bang, hasta un tiempo tan corto que se escribe con 43 ceros después del punto decimal. Lo llaman el tiempo de Planck, y es la unidad más pequeña de tiempo que tiene sentido físico. Más allá de eso, nuestras teorías se vuelven ciegas. Es como tratar de ver a través de una niebla impenetrable, pero no estamos completamente a oscuras. Sabemos cosas. Sabemos que en los primeros microsegundos el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Espera, ¿no se suponía que nada puede viajar más rápido que la luz? Es cierto,
Nada puede viajar a través del espacio más rápido que la luz, pero el espacio mismo puede expandirse a cualquier velocidad que quiera. No está viajando a través de nada, es Él quien está creando Él. A través, este periodo se llama inflación, y duró menos que un parpadeo, menos que el tiempo que le toma a un pensamiento cruzar tu mente. Pero en ese instante infinitesimal, el universo creció desde algo más pequeño que un átomo hasta algo del tamaño de una pelota de fútbol, o tal vez más grande. Los científicos todavía están discutiendo los detalles. ¿Y por qué se expandió tan rápido? Honestamente, no estamos seguros. La explicación más aceptada involucra algo llamado el campo del inflatón, un campo de energía que llenaba todo el espacio y que empujó al universo a expandirse exponencialmente. Pero nadie ha detectado directamente este campo. Es una idea elegante que resuelve muchos problemas, pero podría estar completamente equivocada. Aquí está la parte que me fascina. Durante esa expansión inflacionaria, pequeñas fluctuaciones cuánticas, pequeñas ondas en el tejido del espacio-tiempo, fueron estiradas a escalas cósmicas, y esas fluctuaciones microscópicas, esos pequeños temblores cuánticos, se convirtieron en las semillas de todo lo que vino después: las galaxias a las estrellas, los planetas Antún. Eso significa que todo lo que ves en el cielo nocturno comenzó como una vibración cuántica, un temblor en la nada, una incertidumbre fundamental en el tejido de la realidad que fue amplificada hasta convertirse en estructuras del tamaño de cúmulos galácticos. Es como si el universo hubiera tomado el ruido blanco más diminuto y lo hubiera amplificado hasta crear una sinfonía. Después de la inflación, el universo siguió expandiéndose, pero a un ritmo más razonable, y mientras se expandía, se enfriaba. La energía pura comenzó a condensarse en partículas, primero los quarks y los gluones, los bloques de construcción fundamentales de la materia. Luego, cuando el universo se enfrió lo suficiente, estos quarks se combinaron para formar protones y neutrones. Las primeras partículas que reconoceríamos como materia normal acababan de nacer, pero algo extraño estaba pasando. Por cada 1.000 millones de partículas de materia que se creaban 1.000 millones de partículas de antimateria, y cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente en un destello de energía pura. Así que toda esa materia y antimateria comenzó a colisionar, destruyéndose en una danza de aniquilación masiva. Y aquí está el misterio que mantiene despiertos a los físicos por las noches, por alguna razón que no entendemos completamente. Había una partícula extra de materia por cada 1.000 millones de pares de materia-antimateria, solo una en 1.000 millones. Y esa diminuta asimetría, ese pequeño desequilibrio, es la razón por la que existes. Toda la materia en el universo, cada átomo en tu cuerpo, cada estrella en el cielo, proviene de ese pequeño excedente que sobrevivió la gran aniquilación. Si la simetría hubiera sido perfecta, toda la materia y antimateria se habrían destruido mutuamente, dejando solo luz. Un universo lleno de fotones, sin nada que iluminar, sin planetas, sin vida, sin nadie preguntándose por qué. Entonces, ¿por qué no fue perfecta? ¿Por qué había ese pequeño desequilibrio? Nadie lo sabe con certeza. Es uno de los grandes misterios sin resolver de la cosmología. Algunas teorías sugieren que hay leyes físicas que favorecen ligeramente la materia sobre la antimateria. Otras dicen que en algún lugar del multiverso hay universos hechos completamente de antimateria, y nosotros simplemente estamos en uno de los universos de materia. Pero aquí estamos. 3 minutos después del Big Bang, el universo tiene ahora el tamaño de nuestro sistema solar, y la temperatura ha bajado lo suficiente para que algo extraordinario suceda. Los protones y neutrones pueden pegarse, pueden fusionarse para formar los primeros núcleos atómicos. Hidrógeno, la mayoría en helio, un poco, y trazas diminutas de litio. Estos 3 elementos, forjados en los primeros minutos del universo, son todo lo que tenemos por ahora. No hay carbono todavía, no hay oxígeno. No, hey hero. No hay ninguno de los elementos pesados que necesitas para hacer planetas rocosos o cuerpos vivos. Esos vendrán después, mucho después, cocinados en los vientres nucleares de las estrellas.
Pero hay algo poético en esto. Los tres elementos más simples del universo, nacidos del fuego primordial, son todo lo que el cosmos necesitaba para comenzar su historia. Como si el universo fuera un escritor minimalista, comenzando con solo 3 letras y prometiendo escribir una epopeya. Y luego, después de esos primeros minutos frenéticos, algo inesperado sucede. Todo se detiene en 3 minutos, 180 segundos. El tiempo que te toma preparar un café instantáneo, el tiempo que dura una canción pop promedio. Ese fue todo el tiempo que el universo necesitó para crear los bloques fundamentales, de construcción de todo lo que vendría después. Pero aquí está lo que nadie te dice. Esos 3 minutos fueron más importantes que los siguientes 13.000 millones de años, porque en esos 3 minutos se decidió el destino del cosmos. Se determinó cuántas estrellas existirían, cuántas galaxias se formarían, si la vida sería posible o no. Todo se decidió en menos tiempo del que te toma ducharte por la mañana. Piensa en eso por un momento. Tu vida entera, cada decisión que has tomado, cada persona que has amado, cada sueño que has tenido, todo fue posible gracias a lo que sucedió en esos primeros 180 segundos. Si la temperatura hubiera sido un poco diferente, si la densidad hubiera variado aunque sea ligeramente, si la expansión hubiera sido un poco más rápida o más lenta, nada de esto estaría aquí. Ni siquiera habría átomos estables. Los físicos tienen un libro famoso sobre esto. Se llama simplemente Los primeros 3 minutos, escrito por Steven Weinberg, un premio Nobel que dedicó su vida a entender este momento crucial. Y lo que descubrió es que el universo tenía una ventana de oportunidad increíblemente estrecha, demasiado caliente, y los núcleos atómicos se desintegran tan rápido como se forman, demasiado frío, y nunca tienes la energía suficiente para fusionarlos en primer lugar. Pero el universo acertó. Como ricitos de oro encontrando la cama perfecta, las condiciones fueron exactamente las correctas, y durante esos 3 minutos mágicos, el universo trabajó como una fábrica cósmica masiva, fusionando protones y neutrones en los primeros elementos químicos. El resultado final fue una receta precisa: 75% hidrógeno, 25% helio y una pizca microscópica de litio. Y esa proporción no es accidental, es una firma, una huella dactilar del Big Bang. Puedes ir a cualquier parte del universo, a la galaxia más lejana que podamos observar, y encontrarás exactamente la misma proporción, 75-25. Es como si el universo hubiera estampado su sello en toda la materia. Cuando los astrónomos descubrieron esto, cuando midieron por primera vez que cada rincón del cosmos tenía exactamente la misma proporción de elementos, supieron que habían encontrado algo profundo. No era evidencia de una teoría, era evidencia del Big Bang mismo. Era como encontrar el recibo de compra del universo. Pero después del tercer minuto, algo extraño sucede. La fábrica se apaga en la temperatura, ha bajado demasiado. La densidad ha disminuido demasiado. Ya no puedes fusionar más elementos. El universo ha perdido su oportunidad de crear elementos pesados y no la recuperará durante otros 100 millones de años, cuando nazcan las primeras estrellas y retomen el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos 3 minutos después del Big Bang? Tenemos una sopa caliente y densa de núcleos atómicos y electrones libres, todos moviéndose a velocidades increíbles, chocando constantemente unos con otros, y luz de mucha luz. Fotones rebotando en todas direcciones, pero sin poder viajar muy lejos, porque cada vez que un fotón intenta moverse, choca con un electrón y rebota en otra dirección. Es como estar en medio de una tormenta de nieve tan densa que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. El universo está lleno de luz, pero es opaco. Es brillante, pero no transparente. Y permanecerá así durante mucho tiempo. Ahora quiero que pienses en algo perturbador. Todo lo que eres, cada átomo que te forma, ya existía en este punto. El carbono en tu ADN todavía no se había creado, pero el hidrógeno y el helio, que eventualmente entrarían en las estrellas que crearían ese carbono, ya estaban ahí, flotando en esa sopa primordial, esperando ese rey. Y aquí está la parte que me quita el sueño. Esos átomos
no sabían que un día serían tú. No tenían idea de que en 13.000 millones de años formarían parte de un cerebro que se haría preguntas sobre su propio origen. No podían saberlo. Y sin embargo, todo ya estaba en movimiento. Tu existencia ya era inevitable, o al menos posible, determinada por las condiciones iniciales de esos primeros 3 minutos. ¿Eso significa que estabas destinado a existir? Los filósofos y los físicos pelean sobre esto. Algunos dicen que el universo es determinista, que todo lo que sucederá estaba ya codificado en esas condiciones iniciales, como una película que ya fue filmada y solo necesita reproducirse. Otros dicen que la mecánica cuántica introduce verdadero azar, verdadera incertidumbre, y que tu existencia fue un golpe de suerte cósmico que pudo no haber sucedido. No sé cuál es la respuesta. Nadie lo sabe, pero sé esto de todos los posibles universos que podían haber surgido de ese Big Bang. De todas las formas en que esos primeros 3 minutos podían haber salido diferente, estamos en uno donde salieron exactamente bien, no solo para crear materia, sino para crear la materia correcta en las proporciones correctas, con las propiedades correctas para eventualmente crear vida. Algunos llaman a esto el principio antrópico, la idea de que el universo tiene que ser compatible con la existencia de observadores, porque de lo contrario no habría nadie para observarlo. Es una tautología, una verdad circular, pero también es profunda, porque nos dice algo sobre la relación entre nosotros y el cosmos. No somos espectadores externos mirando el universo, somos el universo mirándose a sí mismo. Y todo comenzó en esos 3 minutos, cuando la temperatura bajó desde 10.000 millones de grados hasta 1.000 millones de grados, cuando la densidad disminuyó lo suficiente para que los núcleos dejaran de colisionar constantemente, cuando el universo dio su primer respiro y dijo: suficiente. Esto es lo que tendremos para trabajar, pero ahí no termina la historia de la luz. Después de esos 3 minutos, el universo sigue lleno de luz, pero esa luz está atrapada. Los fotones no pueden viajar libremente porque el espacio está lleno de electrones libres, y cada vez que un fotón se encuentra con un electrón, rebota. Es como estar en una habitación llena de espejos. La luz existe, pero no puede escapar, no puede viajar, no puede hacer lo que la luz hace mejor: moverse en línea recta a través del espacio. Esto continúa por miles de años, 380.000 años para ser exactos. El universo se expande, se enfría, pero sigue siendo opaco. Sigue siendo una niebla brillante, pero impenetrable. Y durante todo este tiempo, esos núcleos de hidrógeno y helio están flotando, esperando, enfriándose lentamente. Y entonces, 380.000 años después del Big Bang, sucede algo hermoso. La temperatura baja lo suficiente para que los electrones finalmente puedan ser capturados por los núcleos atómicos. Los primeros átomos completos se forman: hidrógeno con su electrón orbitando alrededor del protón, helio con sus 2 electrones rodeando su núcleo, y de repente el universo se vuelve transparente. Los científicos llaman a esto la recombinación, aunque es un nombre terrible porque nada se está recombinando. Es la primera vez que los electrones y núcleos se unen, pero el nombre se quedó. Y en ese momento, los fotones que habían estado rebotando durante 380.000 años finalmente quedan libres. Pueden viajarán y siguen viajando. Algunos de esos fotones todavía están viajando ahora mismo. Han estado cruzando el universo durante 13.000 millones de años. Y esta noche, mientras escuchas esto, algunos de ellos están llegando a la Tierra. Puedes captarlos con un radiotelescopio, puedes medirlos, puedes analizarlos. Son mensajeros del pasado más profundo, cartas enviadas desde el universo bebé que finalmente están siendo entregadas. Y aquí está lo asombroso: esos fotones llevan información, llevan un mapa del universo cuando tenía solo 380.000 años. Un mapa de las pequeñas variaciones de temperatura, las pequeñas regiones que eran ligeramente más densas o menos densas que otras. Y esas pequeñas variaciones, esas minúsculas imperfecciones en el universo temprano, son las semillas de las galaxias, marcas donde eventualmente
se formarían las estructuras cósmicas. Es como tener una foto de un bebé y poder ver en su rostro los rasgos del adulto que será. Esos fotones antiguos nos muestran el rostro del universo bebé y en él podemos ver el fantasma de todo lo que vendría después. Las galaxias, a los cúmulos, a los supercúmulos, todo estaba ahí, en forma embrionaria, esperando crecer. Pero hay algo más en esos fotones, algo que los físicos llaman la radiación de fondo de microondas. Es el resplandor residual del Big Bang, la luz más antigua que podemos ver, y está en todas partes, llena todo el espacio. Si pudieras ver en microondas, el cielo entero brillaría con una luz uniforme en todas direcciones. No habría noche, solo un resplandor constante, el eco del momento en que el universo se volvió transparente. Y la temperatura de ese resplandor nos dice algo importante. Está a solo 3 grados por encima del cero absoluto. 3 miserables grados Kelvin. El universo que una vez fue tan caliente que nada podía sobrevivir, ahora es casi tan frío como físicamente es posible ser. Ha estado enfriándose durante 13.000 millones de años, disipando su calor en la oscuridad creciente del espacio en expansión. Pero incluso a 3 grados, ese resplandor está ahí en constante, paciente, esperando que alguien lo detecte, esperando que alguien haga las preguntas correctas. Y en 1965, 2 científicos llamados Arno Penzias y Robert Wilson lo encontraron por accidente. Estaban tratando de eliminar ruido de su radiotelescopio y seguían detectando una señal que no podían explicar. Venía de todas partes. No importaba hacia dónde apuntaran la antena. Ahí estaba. Al principio pensaron que era excremento de palomas. En serio, limpiaron el telescopio, removieron los nidos, pero la señal seguía ahí. Y luego alguien les dijo, eso que están detectando es el Big Bang. Es el universo diciéndoles que nació hace miles de millones de años. Y tenían razón. Penzias y Wilson habían detectado accidentalmente la prueba más directa del Big Bang. Ese susurro que nunca se detuvo. Esa luz que ha estado viajando desde antes de que existieran las estrellas. Pero antes de que esa luz pudiera viajar libremente, antes de esos 380.000 años, hubo algo más, algo que muchos olvidan. Después de los primeros 3 minutos, cuando la fusión nuclear se detuvo, el universo entró en lo que podríamos llamar su infancia. No era bebé, pero tampoco era adulto. Era una transición, una era de espera, y en esa espera, el universo se preparaba para crear algo que cambiaría todo a la oscuridad. Aquí está algo que nadie espera escuchar sobre el universo. Después de la luz, vino la oscuridad. No una oscuridad como la noche, donde simplemente falta el sol. Una oscuridad absoluta, una oscuridad que duró cientos de millones de años. Los científicos la llaman la Edad Oscura, y es uno de los periodos más misteriosos y olvidados en la historia del cosmos. Piensa en la ironía. El Big Bang creó toda esa luz, toda esa energía radiante, y luego el universo simplemente se apagó. Como si alguien hubiera presionado un interruptor cósmico. Y durante 300 millones de años, tal vez 400, nadie está completamente seguro. El universo fue un lugar completamente negro. Pero ¿cómo es eso posible? No acabamos de hablar de toda esa luz atrapada, de esos fotones rebotando por todos lados. Sí, pero aquí está el truco. Con esa luz no era visible. Cuando el universo se enfrió y se expandió, esos fotones perdieron energía. Sus longitudes de onda se estiraron. Lo que una vez fue luz visible se convirtió en luz infrarroja, luego en microondas, luego en ondas de radio. Seguía siendo luz, técnicamente, pero no el tipo de luz que un ojo podría ver. Así que imagina esto: eres un observador hipotético flotando en el universo 380.000 años después del Big Bang. El espacio acaba de volverse transparente. Miras a tu alrededor, esperando ver algo espectacular, algo glorioso, pero no hay nada. Solo oscuridad. Una oscuridad más profunda que cualquier cosa que hayas experimentado en la Tierra, porque aquí no hay estrellas que puedan perforar esa negrura. No hay galaxias brillando a distancia. No hay nada que emita luz visible. Y sin embargo, el universo no está vacío. Está lleno de hidrógeno,
y helio, nubes masivas de gas neutro flotando en la oscuridad sin hacer nada particularmente interesante, solo existiendo, enfriándose en esperando. Es como un teatro gigantesco después de que todos se han ido, antes de que comience el próximo show. Las luces están apagadas, pero el escenario está listo. ¿Y qué está esperando el universo? Está esperando la gravedad, porque aunque todo parece estar flotando uniformemente en la oscuridad, hay pequeñas diferencias, pequeñas regiones donde hay un poco más de gas que en otras, y esas regiones tienen un poco más de gravedad, y esa gravedad extra comienza a atraer más gas hacia sí misma. Es un proceso lento, dolorosamente lento. Toma millones de años, empero es implacable. Las regiones densas se vuelven más densas. Las regiones menos densas se vacían mientras su gas es atraído hacia las regiones más densas. El universo comienza a desarrollar estructura, comienza a formar grumos, comienza a dejar de ser uniforme y aburrido. Y aquí está lo fascinante. Este proceso es completamente invisible. Está sucediendo en la oscuridad total. Si pudieras ver en ondas de radio o microondas, verías estas estructuras formándose, estas nubes de gas colapsando lentamente sobre sí misma. Pero en luz visible, nada, en oscuridad absoluta. Es como si el universo estuviera construyendo algo en secreto, en las sombras, preparando una sorpresa. ¿Qué está construyendo? Las primeras estrellas, pero todavía no han nacido. El gas tiene que colapsar más, tiene que volverse más denso, más caliente, tiene que alcanzar un punto crítico donde la presión y la temperatura en el centro de estas nubes sean suficientes para encender la fusión nuclear. Y eso toma tiempo, mucho. Algunos científicos calculan que las primeras estrellas nacieron unos 100 millones de años después del Big Bang. Otros dicen que fueron 200 millones de años, otros más dicen 300 millones. La verdad es que no lo sabemos con certeza, porque no podemos ver la edad oscura directamente. Sucedió demasiado lejos, hace demasiado tiempo. La luz de ese periodo todavía no ha llegado a nosotros, y cuando llegue, será tan débil, tan desplazada al rojo, que necesitaremos telescopios que aún no hemos construido para detectarla. Pero podemos hacer modelos, podemos simular en computadoras cómo el gas se comportaría bajo estas condiciones. Y esos modelos nos cuentan una historia sobre el universo esperando, acumulando su energía, preparándose para el momento más dramático en su historia, el momento en que la oscuridad sería rota para siempre. Y mientras el universo espera en la oscuridad, algo más está sucediendo, algo invisible e imperceptible. La materia oscura está trabajando. Sí, la materia oscura, ese misterio que constituye el 85% de toda la materia en el universo y que nunca hemos visto directamente. La materia oscura no interactúa con la luz, no la absorbe, no la emite, no la refleja. Es completamente invisible, pero tiene gravedad. Y en la edad oscura, mientras el gas normal está flotando y colapsando lentamente, la materia oscura ya ha formado estructuras, ha creado una red cósmica, un andamiaje invisible, donde el gas normal puede acumularse. Piensa en eso. La arquitectura fundamental del universo fue construida por algo que no podemos ver, que apenas entendemos, que solo conocemos por sus efectos gravitacionales. Es como descubrir que tu casa fue construida por fantasmas. Sabes que alguien lo hizo porque la casa está ahí, pero nunca viste a los constructores. Y aquí está la parte que me perturba en la materia oscura. Podría estar hecha de partículas que nunca hemos detectado. Partículas que pasan a través de ti en este momento. Millones de ellas cada segundo, sin que lo sientas. Partículas que estaban ahí en la edad oscura, moldeando el destino del universo y que todavía están aquí ahora, sosteniendo las galaxias unidas, incluyendo la nuestra. Sin la materia oscura, las primeras estrellas nunca habrían nacido. El gas normal no tiene suficiente gravedad para colapsar por sí solo en escalas tan grandes. Necesita la ayuda de la materia oscura, atrayendo el gas hacia los pozos gravitacionales que ella ha creado. Es una colaboración entre lo visible y lo invisible, entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Entonces, ahí está el universo en la edad oscura, trabajando en silencio y oscuridad,
construyendo lentamente las cunas donde nacerán las primeras estrellas. Y finalmente, después de lo que parecen eones, aunque en términos cósmicos es solo un parpadeo, algo extraordinario sucede. Una nube de gas, en algún lugar del universo oscuro, colapsa lo suficiente. La presión en su centro alcanza un punto crítico. La temperatura sube a 10 millones de grados. Los núcleos de hidrógeno comienzan a fusionarse. Y por primera vez desde el Big Bang, algo nuevo brilla en el universo. La primera estrella ha nacido. No sabemos exactamente dónde sucedió. No sabemos cuándo exactamente. Pero sabemos que sucedió. Y cuando esa primera estrella se encendió, cuando emitió su primera luz, no fue como las estrellas que conocemos hoy. Era monstruosa, cientos de veces más masiva que nuestro Sol, a miles de veces más brillante. Y su vida sería breve, violenta y absolutamente crucial para todo lo que vendría después. Estas primeras estrellas, los científicos las llaman estrellas de población tercero. Aunque nunca hemos visto una directamente, eran puras, estaban hechas solo de hidrógeno y helio, los elementos primordiales. No tenían los elementos pesados que las estrellas modernas tienen, porque esos elementos aún no existían. Tenían que ser creados. Y estas primeras estrellas eran las fábricas que los crearían. Durante millones de años, estas estrellas gigantes quemaron su combustible a velocidades increíbles. En sus núcleos fusionaban hidrógeno en helio, luego helio en carbono, luego carbono en oxígeno, luego oxígeno en elementos más pesados. Como una cadena de montaje nuclear, construían la tabla periódica átomo por átomo y luego explotaron. Porque eso es lo que hacen las estrellas masivas. Cuando agotan su combustible, colapsan sobre sí mismas en una fracción de segundo. Y luego explotan en supernovas tan brillantes que por un breve momento pueden superar el brillo de toda una galaxia. Y cuando explotan, arrojan todos esos elementos recién creados al espacio. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, todos los ingredientes necesarios para hacer planetas rocosos y vida. Así que las primeras estrellas vivieron rápido y murieron jóvenes, pero su muerte no fue en vano. Fueron sacrificios necesarios. Sembraron el universo con los elementos que la próxima generación de estrellas necesitaría. Y esa próxima generación sería diferente, más pequeña, más estable, más parecida a nuestro Sol. Pero antes de que eso pudiera suceder, antes de que el universo pudiera llenarse de galaxias y estrellas normales, algo más tenía que ocurrir. Esas primeras estrellas, brillando en la oscuridad, tenían que hacer una cosa más. Tenían que reionizar el universo. ¿Recuerdas que el universo se volvió neutro cuando los electrones se combinaron con los núcleos? Bueno, la luz ultravioleta de estas primeras estrellas era tan intensa que comenzó a arrancar esos electrones de nuevo. Los fotones de alta energía chocaban con los átomos de hidrógeno y los rompían, liberando electrones. El universo estaba siendo ionizado de nuevo, y esto cambió todo. El gas ionizado se comporta de manera diferente que el gas neutro. Es más fácil de calentar, es más fácil de mover, permite que se formen estructuras más complejas. El universo estaba siendo transformado por su propia luz, preparándose para la próxima fase de su evolución. Este periodo se llama la época de reionización y duró cientos de millones de años. Lentamente, burbuja por burbuja, el universo fue iluminado. Cada estrella que nacía creaba una esfera de gas ionizado a su alrededor. Y esas esferas crecían, se encontraban con otras esferas, say, fusion avant. Como burbujas de jabón en un baño, el universo se fue llenando de luz. Y cuando terminó, cuando todo el hidrógeno del universo fue reionizado, la edad oscura había terminado oficialmente. El universo había salido de su largo sueño. Había despertado y nunca volvería a dormir. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte pensando durante toda esa edad oscura, durante todos esos millones de años de negrura absoluta. ¿Estaba el universo consciente de sí mismo? ¿Sabía que estaba esperando? ¿Sabía que algo extraordinario estaba por venir? Por supuesto que no. El universo no es consciente, no piensa, no planea, y sin embargo, todo salió exactamente como tenía que salir para que tú estuvieras aquí
escuchando esto. Las primeras estrellas nacieron exactamente cuando debían, vivieron exactamente el tiempo correcto, murieron exactamente de la manera correcta, como si siguieran un guión escrito hace 13.000 millones de años. O tal vez no hay guión, tal vez todo es accidente y casualidad, y nosotros simplemente somos lo suficientemente afortunados para estar en el universo donde las casualidades salieron bien. No lo sé. A nadie lo sabe realmente, pero sé esto: en esa oscuridad que duró millones de años, no fue el final de nada, fue el comienzo de todo. Fue el útero donde nacieron las estrellas, el escenario donde se preparó el drama cósmico, la pausa necesaria entre el primer acto y el segundo. Y cuando esa oscuridad finalmente fue rota por la luz de la primera estrella, el universo nunca volvió a ser el mismo. Porque esa luz todavía viaja. Voy a decirte algo que suena imposible, pero es absolutamente cierto en este momento. Mientras escuchas estas palabras, estás bañado en la luz del Big Bang. No metafóricamente y literalmente, fotones que fueron liberados cuando el universo tenía 380.000 años están pasando a través de ti ahora mismo. Miles de millones de ellos en cada segundo. No puedes verlos porque tus ojos no están diseñados para detectar microondas, pero están ahí tocándote, atravesándote, contándote una historia que comenzó hace 13.800 millones de años. Y si supieras cómo escuchar, podrías oír el primer susurro del universo en este preciso instante. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es eso? La luz más antigua que existe no está escondida en algún rincón lejano del cosmos. Está aquí, en tu habitación. En tu piel ha estado viajando durante casi toda la edad del universo, solo para llegar a este momento, a este lugar, a ti. Los científicos la llaman la radiación de fondo de microondas cósmicas, un nombre técnico y aburrido para algo que es profundamente poético. Es el resplandor residual del momento en que el universo se volvió transparente. Es la fotografía más antigua que jamás se haya tomado, excepto que no fue tomada por ninguna cámara. Fue tomada por el universo mismo. Y aquí está lo que esa fotografía nos muestra. El universo, cuando era joven, no era perfectamente uniforme. Tenía manchas en pequeñísimas variaciones de temperatura. Regiones que eran una 10.000ª de grado más calientes que otras, en una 10.000ª. Es una diferencia tan pequeña que casi no importa, excepto que importa más que cualquier otra cosa, porque esas pequeñas manchas, esas minúsculas imperfecciones, son las semillas de todo lo que vino después. Las regiones ligeramente más densas tenían un poco más de gravedad, y esa gravedad extra atrajo más materia, y esa materia atrajo aún más materia, y durante miles de millones de años, esas pequeñas manchas crecieron hasta convertirse en galaxias cúmulus, gigalaxias, supercúmulus. Toda la estructura a gran escala del universo comenzó como fluctuaciones térmicas microscópicas en el universo bebé. Es como si pudieras ver el rostro de un recién nacido y predecir exactamente cómo se verá cuando tenga 80 años. Excepto que aquí es real. Podemos tomar esas pequeñas manchas en la radiación de fondo y calcular hacia adelante en el tiempo, y obtenemos un universo que se parece exactamente al nuestro, con galaxias del tamaño correcto, en los lugares correctos, formando las estructuras correctas. Pero ¿de dónde vinieron esas fluctuaciones? ¿Por qué el universo temprano no era perfectamente uniforme? Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Esas fluctuaciones, esas manchas que eventualmente se convirtieron en galaxias, comenzaron como fluctuaciones cuánticas durante la inflación, como vibraciones en el vacío cuántico que fueron estiradas a escalas cosmológicas. Eso significa que todo lo que ves en el cielo nocturno, cada estrella, cada galaxia, comenzó como una incertidumbre cuántica, como un temblor en la estructura fundamental de la realidad. El universo literalmente creó estructuras a partir de la nada, a partir de la imposibilidad de que el vacío sea perfectamente vacío. Es como si el universo no pudiera evitar crear cosas, como si la existencia pura, sin estructura, sin variación, fuera inestable, como si el cosmos tuviera una necesidad fundamental de ser interesante. Y podemos ver toda esta historia
en la radiación de fondo. Es un mapa del cielo que muestra cómo era el universo antes de que existieran las estrellas, antes de que existieran las galaxias, cuando todo era solo gas caliente, brillando uniformemente, casi uniformemente, con esas pequeñas manchas que cambiarían todo. La primera vez que los humanos detectaron esta radiación fue en 1965, como ya mencioné. Pero en ese momento solo sabían que existía. No podían ver las manchas, no podían ver la estructura. Para eso necesitarían satélites en el espacio, telescopios especializados, décadas de trabajo. Y finalmente, en 1992, un satélite llamado COBE, el explorador del fondo cósmico, tomó las primeras imágenes detalladas de la radiación de fondo. Y cuando los científicos vieron esas imágenes, cuando vieron esas pequeñas manchas de temperatura, uno de ellos dijo algo extraordinario. Dijo: si eres religioso, es como ver el rostro de Dios. No estaba siendo literal, estaba siendo poético, pero entiendes lo que quería decir. Estaban viendo el universo en su infancia. Estaban viendo las semillas de todo lo que existiría. Estaban viendo el momento más cercano al principio que jamás podrían ver. Porque antes de ese momento, antes de que el universo se volviera transparente, no hay forma de ver. La luz no puede escapar. Es como un muro opaco en el tiempo. Entonces, la radiación de fondo es nuestro horizonte. Es lo más lejos que podemos mirar hacia el pasado con luz. Pero no es el final de la historia, porque resulta que hay otra forma de ver más atrás. Otra forma de escuchar el universo temprano. Y no usa luz en absoluto. Usa ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo. Cuando algo masivo se mueve o vibra violentamente, agujeros negros colisionando, estrellas explotando, crea olas en el espacio que viajan a la velocidad de la luz. Y a diferencia de los fotones, que quedaron atrapados en el universo temprano hasta la recombinación, las ondas gravitacionales pueden viajar libremente desde el primer instante. Eso significa que, en teoría, si tuviéramos detectores lo suficientemente sensibles, podríamos detectar ondas gravitacionales del Big Bang mismo, del período inflacionario, del primer momento cuando el espacio-tiempo comenzó a existir. Podríamos escuchar el universo antes de que pudiera verse, y los científicos están trabajando en esto ahora mismo. Están diseñando detectores de ondas gravitacionales en el espacio, interferómetros gigantes que pueden medir vibraciones en el espacio-tiempo más pequeñas que un núcleo atómico. Están buscando la firma de la inflación, el patrón específico de ondas que ese período de expansión ultra rápida habría dejado. Si lo encuentran Wise and Grant será uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. Será evidencia directa de lo que pasó en el primer instante del universo. Será como escuchar una grabación del nacimiento del cosmos. Pero mientras tanto, tenemos la radiación de fondo. Y es suficiente. Es más que suficiente. Porque nos cuenta una historia completa. Nos dice que el universo comenzó en un estado increíblemente caliente y denso. Nos dice que se expandió y se enfrió. Nos dice que tenía pequeñas imperfecciones que crecieron hasta convertirse en galaxias. Nos dice que la física que entendemos, las ecuaciones que hemos escrito, realmente describen lo que pasó hace 13.000 millones de años. Y hay algo más que la radiación de fondo nos dice, algo que a menudo se pasa por alto. Nos dice que el universo es plano, no curvado hacia adentro como una esfera, no curvado hacia afuera como una silla de montar en plano, o tan cerca de plano que no podemos medir la diferencia. ¿Y qué significa eso? Significa que el universo probablemente es infinito, que se extiende para siempre en todas direcciones, que hay un número infinito de galaxias que nunca podremos ver porque su luz nunca nos alcanzará, que en algún lugar, en la vasta extensión del cosmos, hay otro planeta como la Tierra. Otra persona como tú, escuchando un relato como este, suena como ciencia ficción, pero es matemática. Si el universo es verdaderamente infinito y las leyes de la probabilidad se aplican, entonces todo lo que puede suceder, sucede. Todo lo que puede existir, existe. Infinitas copias de ti, tomando infinitas decisiones diferentes, viviendo infinitas vidas diferentes.
Pero no necesitas ir tan lejos. No necesitas invocar universos paralelos o copias infinitas. Solo necesitas mirar la radiación de fondo y darte cuenta de algo simple y profundo. Estás conectado con el Big Bang no ancestralmente, no metafóricamente, físicamente. Los fotones del Big Bang te están tocando en este momento. Y si pudieras sintonizar un radio a la frecuencia correcta, si pudieras construir un receptor simple de microondas, podrías escuchar el Big Bang. Sonaría como estática, como ruido blanco, como el sonido que hacían los televisores antiguos cuando no estaban sintonizados a ningún canal. ¿Y sabes qué? Una pequeña fracción de esa estática, aproximadamente 1%, es real. Es la radiación de fondo. Es el universo susurrando. Así que la próxima vez que veas un televisor antiguo mostrando nieve, es interferencia blanca y negra parpadeante. Recuerda, estás viendo el Big Bang, estás viendo luz de hace 13.000 millones de años. Estás viendo el momento en que el universo dijo que haya luz, y la hubo. Y esa luz nunca se detuvo, nunca se apagó, solo se debilitó, se enfrió. Cambió de frecuencia, pero sigue ahí, llenando cada centímetro cúbico del espacio. Un océano invisible de fotones antiguos, contando la misma historia una y otra vez a quien quiere escuchar. La historia de cómo todo comenzó. La historia de un punto que se convirtió en todo. La historia de la nada que no era nada. La historia de las primeras vibraciones que se convirtieron en galaxias. La historia del silencio que gritaba. La historia de la oscuridad que albergaba luz. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que esos fotones que te están tocando ahora, que llevan esta información antigua, no son especiales para ti. Están tocando todo, están en todas partes. Cada punto del espacio está recibiendo información del universo temprano, como si el cosmos hubiera dejado mensajes para sí mismo en cada rincón de la existencia. Es como si el universo se hubiera escrito una carta de amor a sí mismo hace miles de millones de años, y esa carta acaba de llegar, y la está leyendo a través de nosotros, a través de telescopios y detectores, a través de mentes que pueden descifrar el código, a través de ojos que pueden ver el patrón. Y ese patrón nos dice algo que va más allá de la física. Nos dice que todo está conectado, que el pasado más distante y el presente más inmediato están unidos por hilos de luz, que no puedes separarte del Big Bang más de lo que puedes separarte de tus propios átomos, porque esos átomos tienen su propia historia que contar. Voy a decirte algo perturbador y hermoso al mismo tiempo. Has muerto miles de veces. No, tú específicamente, pero los átomos que te forman, cada átomo de carbono en tu ADN, cada átomo de hierro en tu sangre, cada átomo de calcio en tus huesos ha estado dentro de al menos una estrella que explotó violentamente. Algunos han estado en varias. Has sido reciclado a través del cosmos durante miles de millones de años antes de convertirte en Tuan. No eres nuevo, eres antiguo, increíblemente antiguo. Los átomos que te componen tienen miles de millones de años. Han viajado a través de la galaxia. Han sido parte de nubes de gas de asteroides, de otros planetas, tal vez de otras formas de vida que existieron y desaparecieron mucho antes de que la Tierra existiera. Y algún día, después de que mueras, esos átomos continuarán, se convertirán en otra cosa, en alguien más, en algo más. Entonces la pregunta que deberías estar haciéndote no es ¿quién soy?, sino ¿quiénes he sido? Porque la materia que te forma tiene una biografía más larga y más dramática que cualquier vida humana. Comencemos con el carbono. Hay aproximadamente 18 kilos de carbono en tu cuerpo. Es el elemento que hace posible la vida tal como la conocemos. Es la columna vertebral de cada molécula orgánica, de cada proteína, de cada célula. Sin carbono no hay vida, al menos no vida como nosotros la entendemos. Pero el carbono no estaba en el Big Bang. Recuerda, el Big Bang solo creó hidrógeno, helio y un poco de litio. Nada más. Para obtener carbono, necesitas algo más violento. Necesitas el corazón de una estrella. Dentro de las estrellas, la presión es tan inmensa y la temperatura tan alta que los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Y cuando la estrella quema suficiente hidrógeno, comienza a fusionar helio en carbono.
3 núcleos de helio se combinan en un proceso delicado y casi milagroso para crear un núcleo de carbono. Y aquí está lo extraordinario. Este proceso casi no funciona. Las probabilidades están en contra. La temperatura tiene que ser exacta. La densidad tiene que ser exacta. Si cualquiera de las constantes fundamentales de la física fuera ligeramente diferente, el carbono nunca se formaría. O se formaría y se destruiría inmediatamente al fusionarse en elementos más pesados. Pero el universo acertó. Las constantes son exactamente las correctas y el carbono se forma en abundancia en los núcleos estelares. Y cuando esas estrellas mueren, cuando explotan como supernovas o expulsan sus capas externas como nebulosas planetarias, lanzan ese carbono al espacio. Lo siembran en las nubes de gas que formarán la próxima generación de estrellas. Entonces el carbono en tu cuerpo, esos 18 kilos que te hacen posible, pasaron miles de millones de años dentro de una estrella, siendo cocinados, siendo transformados de helio en algo más complejo. Y luego esa estrella murió, explotó, y tu carbono fue lanzado al espacio interestelar, viajando durante millones de años hasta que finalmente se incorporó a la nube de gas que formó nuestro sistema solar. Ahora piensa en el hierro. Tienes aproximadamente 4 gramos de hierro en tu cuerpo, casi todo en tu sangre, en la hemoglobina que transporta oxígeno. Sin hierro, no podrías respirar. Tu sangre no podría funcionar. Morirías en minutos. Pero el hierro tiene una historia aún más dramática que el carbono, porque el hierro no se puede crear en estrellas normales. Requiere condiciones aún más extremas. El hierro solo se forma en los últimos segundos de la vida de una estrella masiva, justo antes de que explote como supernova. Aquí está lo que pasa cuando una estrella ha fusionado todo su combustible, cuando ha convertido hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno, oxígeno en silicio y finalmente silicio en hierro. El proceso se detiene. El hierro es el final de la línea. Fusionar hierro no libera energía, consume energía. Entonces, cuando el núcleo de la estrella se convierte en hierro, la fusión se detiene. Y sin la presión de la fusión, empujando hacia afuera, nada puede sostener la estrella contra su propia gravedad. El núcleo colapsa en menos de un segundo. Colapsa desde el tamaño de la Tierra hasta el tamaño de una ciudad. Y ese colapso libera más energía que la estrella produjo en toda su vida anterior. La onda de choque rebota hacia afuera, atraviesa las capas externas de la estrella, y en esa fracción de segundo, en ese momento de violencia inimaginable, se crean todos los elementos más pesados que el hierro, el oro, la plata, el platino, el uranio, todos forjados en el corazón de una explosión de supernova. Entonces, el hierro en tu sangre no solo pasó tiempo dentro de una estrella, estuvo presente en el momento de su muerte, en el momento de su transformación violenta de estrella a cadáver estelar. Tu hierro fue testigo del fin de un mundo solar. ¿Y sabes qué más es increíble? Cada átomo de hierro en tu cuerpo fue creado en una supernova diferente. Porque las supernovas son raras, ocurren tal vez 1 o 2 veces por siglo en una galaxia del tamaño de la Vía Láctea. Entonces, los átomos de hierro en tu sangre vienen de diferentes explosiones, separadas por millones de años, sucediendo en diferentes partes de la galaxia. Eres una colección en un mosaico, una amalgama de pedazos de estrellas muertas que de alguna manera se reunieron en este planeta. En este momento, para formar algo que puede pensar y sentir y preguntarse sobre su propio origen, pero no solo carbono y hierro. Cada elemento en tu cuerpo tiene su propia historia. El oxígeno que respiras fue creado en estrellas de tamaño mediano. El calcio en tus huesos fue forjado en las capas externas de estrellas moribundas. El sodio y el potasio, que permiten que tus nervios funcionen, vinieron de diferentes tipos de supernovas. Y los elementos más pesados, los raros, como el yodo en tu tiroides, fueron creados en colisiones de estrellas de neutrones, eventos tan violentos que distorsionan el espacio-tiempo mismo. Cuando 2 estrellas de neutrones, cada una con la masa del Sol comprimida en una esfera del tamaño de una ciudad, colisionan y se fusionan,
crean una explosión que puede verse desde el otro lado del universo. Y en esa explosión se forman elementos que no pueden crearse de ninguna otra manera. Entonces tienes átomos en tu cuerpo que fueron forjados en los eventos más violentos del cosmos, en colisiones que liberan más energía en un segundo que la que nuestro Sol liberará en toda su vida. Y de alguna manera, esos átomos sobrevivieron el viaje a través del espacio interestelar, sobrevivieron la formación del sistema solar, sobrevivieron miles de millones de años de evolución planetaria para terminar en ti. Pero ¿cuántas estrellas tuvieron que morir para que tú existieras? Es una pregunta que puedes calcular aproximadamente. Tu cuerpo contiene alrededor de 7.000 millones de mil millones de mil millones de átomos. La mayoría son hidrógeno y oxígeno del agua, pero hay suficientes elementos pesados, carbono, nitrógeno, hierro, para requerir la muerte de al menos unas pocas docenas de estrellas. Docenas en docenas de soles tuvieron que nacer, vivir y morir violentamente para crear los ingredientes que te forman. Y no solo los ingredientes físicos, también los ambientales. Las supernovas que crearon tus átomos también comprimieron las nubes de gas circundantes, disparando la formación de nuevas estrellas, incluida la nuestra. Sin esas supernovas, nuestro Sol tal vez nunca habría nacido. Entonces, tu existencia no es solo improbable, es el resultado de una cadena de eventos cósmicos tan intrincada, tan delicadamente equilibrada, que si cambiaras cualquier detalle en cualquier punto de la cadena, no estarías aquí. Una supernova diferente, un átomo menos de hierro, una temperatura ligeramente diferente en el núcleo de una estrella muerta hace miles de millones de años. Cualquiera de esos cambios y tú desapareces. Algunos encuentran esto aterrador, la idea de que somos tan contingentes, tan dependientes de accidentes cósmicos, pero yo lo encuentro liberador, porque significa que cada momento de tu existencia es un milagro estadístico. Cada respiración que tomas está hecha posible por la muerte de estrellas que nunca conocerás. Cada pensamiento que tienes está construido de átomos que han visto el nacimiento y muerte de mundos solares. Y aquí está la parte que realmente me asombra. Este proceso no ha terminado. Las estrellas todavía están muriendo. Ahora mismo, las supernovas todavía están explotando. Los elementos pesados todavía están siendo creados y dispersados por toda la galaxia. En este preciso momento, en algún lugar de la Vía Láctea, una estrella está en sus últimos segundos de vida, a punto de explotar y sembrar el espacio con los ingredientes de futuros planetas, futuras, formaus y vida. Y esos futuros seres, si existen, si evolucionan, si algún día desarrollan la capacidad de preguntarse sobre su origen, mirarán atrás en el tiempo y dirán lo mismo que estamos diciendo ahora: somos polvo de estrellas, somos el universo despertando, somos átomos que han aprendido a pensar. Carl Sagan lo dijo mejor que nadie: somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y no estaba siendo poético, estaba siendo literal. Los átomos en tu cerebro, los que están generando este pensamiento en este momento, son átomos estelares, son pedazos del universo que se han organizado de tal manera que pueden reflexionar sobre el universo. Es como si el cosmos pasara miles de millones de años construyendo espejos en los que pudiera verse, y nosotros somos esos espejos, fragmentados, imperfectos, temporales pero espejos al fin. Y cuando miras al cielo nocturno y ves las estrellas, no estás mirando algo ajeno, estás mirando a tus ancestros, estás mirando las fábricas que te crearon, estás mirando tu hogar verdadero, porque no eres de la Tierra, no realmente eres del espacio, eres materia estelar que ha aprendido a caminar sobre un planeta. Y algún día, cuando mueras, tus átomos volverán a la Tierra, se dispersarán, se convertirán en otras cosas, en plantas, animales, tal vez en miles de millones de años, cuando el Sol muera y la Tierra sea destruida, tus átomos serán lanzados de vuelta al espacio, volverán a las estrellas, y el ciclo continuará: nacimiento, muerte, renacimiento, una y otra vez, a través de escalas de tiempo que hacen que las vidas humanas parezcan parpadeos. Pero cada parpadeo importa,
Cada momento de conciencia es precioso precisamente porque es temporal, precisamente porque es improbable. Entonces, cuando te sientas pequeño, cuando te sientas insignificante frente a la inmensidad del cosmos, recuerda esto: el universo tuvo que trabajar durante miles de millones de años para crear algo tan complejo como tú. Tuvo que matar docenas de estrellas, tuvo que ensamblar billones de átomos en exactamente la configuración correcta, tuvo que ajustar las leyes de la física con precisión infinita, sin saber que lo estaba haciendo, sin planear, sin intención, solo siguiendo las leyes ciegas de la gravedad y la termodinámica y la mecánica cuántica, y el resultado eres tú. Ahora, déjame preguntarte algo que probablemente no quieres pensar. ¿Qué pasará cuando el universo olvide su primer susurro? Porque todo lo que nace, muere. Todo lo que comienza, termina. Wilo Universo, a pesar de su inmensidad, a pesar de sus 13.000 millones de años de historia, no es eterno. Al menos, no en la forma en que lo conocemos. El primer susurro, esa radiación de fondo que todavía nos baña, se está debilitando. Cada segundo que pasa, cada momento de expansión cósmica, esos fotones pierden un poco más de energía, sus longitudes de onda se estiran, su temperatura baja. Ahora están a 3 grados por encima del cero absoluto, pero el universo sigue expandiéndose y seguirá expandiéndose, y esos fotones seguirán enfriándose. En 100.000 millones de años, la radiación de fondo estará tan fría, tan débil, que será casi imposible de detectar. Será indistinguible del ruido de fondo del vacío cuántico. El eco del Big Bang habrá desaparecido en el silencio. Y cualquier civilización que exista en ese futuro lejano no tendrá forma de saber que el universo tuvo un comienzo. No tendrán evidencia del Big Bang. No tendrán forma de ver esa fotografía antigua del cosmos bebé. Piensa en la ironía de eso. Estamos viviendo en un momento privilegiado de la historia cósmica. Un momento en el que todavía podemos ver el nacimiento del universo. Un momento en el que la evidencia todavía es clara, todavía es detectable. Pero ese momento no durará para siempre. Eventualmente, el universo borrará su propio certificado de nacimiento. Y no solo la radiación de fondo desaparecerá, las galaxias también. Debido a algo llamado energía oscura, el universo no solo se está expandiendo cada vez más rápido. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades crecientes y eventualmente se alejarán tan rápido que su luz ya no podrá alcanzarnos. Ya está sucediendo. Hay galaxias tan lejanas que nunca las veremos, no importa cuánto tiempo esperemos, porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Están más allá de nuestro horizonte cósmico. Existen, pero son inaccesibles, invisibles en perdidas para nosotros, para siempre. Y ese horizonte se está encogiendo. Cada día que pasa, más galaxias cruzan ese límite y desaparecen de nuestro universo observable. No se destruyen, no dejan de existir, simplemente se vuelven inalcanzables, como barcos navegando más allá del horizonte de un océano infinito. En 1 trillón de años, solo las galaxias en nuestro grupo local estarán visibles. La Vía Láctea y Andrómeda ya se habrán fusionado en una sola galaxia gigante. Y esa galaxia estará sola en un universo que parece vacío. Un observador en ese futuro lejano mirará al cielo y verá solo su propia galaxia rodeada de oscuridad absoluta. Y pensará que eso es todo lo que existe, que el universo es solo su galaxia y nada más. No tendrá forma de saber que una vez hubo miles de millones de galaxias. No tendrá forma de saber que el universo es vasto. No tendrá evidencia del Big Bang. No tendrá forma de descubrir la cosmología como nosotros la conocemos. Vivirá en un cosmos que parece estático, eterno, infinito y vacío. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Tal vez ya estamos en esa situación. Tal vez hay evidencia del universo que ya se ha vuelto inaccesible para nosotros. Tal vez hubo una era antes del Big Bang o un ciclo anterior del cosmos y toda la evidencia ha sido borrada por la expansión por el tiempo.
por la entropía. Tal vez estamos mirando un universo que ya ha olvidado partes importantes de su historia. No lo sabemos, no podemos saberlo. Y esa es la naturaleza frustrante de la cosmología. Estamos tratando de reconstruir la historia completa del universo desde un único punto de observación, en un único momento del tiempo cósmico, con acceso limitado a la información. Es como tratar de reconstruir toda la historia de la humanidad teniendo solo un libro de un solo día en un solo país. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. El universo no tiene memoria, no guarda registros. No hay un libro de historia cósmica escondido en algún lugar. Todo lo que sabemos sobre el pasado lo inferimos de la evidencia que podemos ver ahora. La radiación de fondo, la composición química de las estrellas, el movimiento de las galaxias. Y esa evidencia está desapareciendo. El universo está olvidando, no intencionalmente, porque el universo no tiene intención, pero el efecto es el mismo. Las pistas se están borrando, las huellas se están desvaneciendo, y eventualmente no quedará nada que indique que hubo un comienzo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué hacemos con el conocimiento de que vivimos en una ventana de tiempo especial, una era en la que el universo todavía recuerda su nacimiento? Algunos dicen que no significa nada, que es solo una curiosidad, pero yo creo que significa algo profundo. Significa que somos testigos, somos los ojos y oídos del universo en un momento en el que todavía puede conocerse a sí mismo. Y esa es una responsabilidad de observar, de registrar, de entender, porque algún día esa oportunidad se habrá ido. Pero el futuro no es solo olvido, también es transformación, porque mientras el universo se expande y se enfría, mientras las galaxias desaparecen más allá del horizonte, nuevas cosas están sucediendo, las estrellas siguen naciendo, los planetas siguen formándose, y donde hay planetas, podría haber vida, y donde hay vida, podría haber conciencia, y donde hay conciencia, podría haber nuevas formas de entender el cosmos. Tal vez las civilizaciones del futuro lejano, las que vivirán en ese universo aparentemente vacío, desarrollarán formas de conocimiento que no podemos imaginar. Tal vez descubrirán pistas del Big Bang que nosotros no podemos ver. Tal vez encontrarán formas de acceder a información que está más allá de nuestro horizonte. O tal vez no. Tal vez somos los afortunados, los que vivimos en el momento justo, en el punto dulce de la historia cósmica, donde el universo es lo suficientemente viejo para haber desarrollado vida inteligente, pero lo suficientemente joven para que todavía podamos ver su nacimiento. Y mientras pensamos en el futuro lejano, hay otro futuro que debemos considerar, el futuro de las estrellas, porque las estrellas no son eternas. Cada estrella que ves en el cielo nocturno eventualmente morirá. Algunas explotarán como supernovas, otras se expandirán en gigantes rojas y luego se colapsarán en enanas blancas, pero todas morirán. Y eventualmente, en 100 trillones de años, la última estrella se apagará. El universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada, una era donde ya no hay fusión nuclear, ya no hay estrellas brillando, solo objetos fríos y muertos, enanas blancas, enanas marrones, planetas huérfanos flotando en la oscuridad. Y después de eso, la era de los agujeros negros, donde incluso esos objetos fríos eventualmente caerán en agujeros negros o serán expulsados de sus galaxias por interacciones gravitacionales. El universo se convertirá en una colección dispersa de agujeros negros, separados por distancias tan vastas que nunca interactuarán. Y luego, en un futuro tan lejano que los números pierden sentido, incluso los agujeros negros morirán a través de un proceso llamado radiación de Hawking. Los agujeros negros lentamente, increíblemente lentamente, se evaporan, pierden masa, se encogen y eventualmente desaparecen en un destello final de radiación. Y entonces el universo entrará en su estado final, la era oscura verdadera, no como la edad oscura del universo temprano que fue solo una pausa entre actos. Esta será la oscuridad final. Un universo frío, vacío, expandiéndose eternamente,
lleno de nada más que fotones de energía increíblemente baja y tal vez algunas partículas elementales dispersas. Eso suena deprimente, ¿verdad? Como si todo fuera inútil, como si el destino final del universo fuera una muerte térmica, un estado de equilibrio donde nada puede suceder porque no hay energía libre para hacer que suceda. Como si toda la belleza, toda la complejidad, todas las estrellas y galaxias y vida fueran solo un parpadeo temporal en el camino hacia la nada eterna. Pero aquí está la cosa. Ese futuro está tan increíblemente lejos que casi no importa 100 trillones de años, un gogol de años para la evaporación de los agujeros negros. Esos números están tan más allá de la comprensión humana que podrían ser infinito para todos los propósitos prácticos. Y entre ahora y entonces hay tiempo, mucho tiempo. Tiempo para que nazcan y mueran billones de estrellas más. Tiempo para que evolucionen billones de formas de vida. Tiempo para que surjan civilizaciones, florezcan y tal vez trasciendan de formas que no podemos imaginar. Tal vez alguna civilización futura encontrará una forma de escapar del destino del universo. Tal vez descubrirán cómo crear universos nuevos. Tal vez encontrarán una forma de existir más allá del espacio y tiempo físicos. O tal vez simplemente vivirán sus vidas, amarán, crearán, pensarán y encontrarán significado en el momento, sin preocuparse por el fin que vendrá en íanis inimaginables. Porque aquí está la verdad profunda que quiero que entiendas. La impermanencia no hace que algo carezca de valor. De hecho, es lo opuesto. Es precisamente porque las cosas terminan que son preciosas. Es porque tu vida es finita que cada momento importa. Es porque el universo eventualmente olvidará su primer susurro, que ese susurro es tan significativo ahora. Estamos aquí, en este momento, capaces de escuchar el eco del Big Bang, capaces de rastrear nuestra genealogía hasta las primeras estrellas, capaces de entender, al menos parcialmente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese entendimiento, esa capacidad de conocer, es extraordinaria precisamente porque es temporal. Entonces sí, el universo olvidará eventualmente, las estrellas morirán, las galaxias desaparecerán, el primer susurro se desvanecerá en el silencio. Pero eso no pasará hoy, no pasará mañana, no pasará en tu vida, ni en millones de generaciones de vidas después de la tuya. Y mientras tanto, mientras el universo todavía recuerda, mientras las estrellas todavía brillan, mientras los átomos todavía se combinan en formas complejas que pueden pensar y sentir, estás aquí, ahora mismo. En este instante imposible, volvamos al principio, a esa pregunta imposible que hice al comienzo de este viaje. ¿Qué había antes del primer segundo? Hemos viajado a través de 13.000 millones de años de historia cósmica. Hemos visto el nacimiento de las primeras partículas, la formación de los primeros átomos, la Edad Oscura, las primeras estrellas, la muerte y renacimiento de la materia. Hemos rastreado los átomos en tu cuerpo hasta los núcleos de estrellas muertas. Hemos escuchado el eco del Big Bang que todavía resuena en el espacio. Y después de todo eso, después de todas esas palabras y conceptos e imágenes, todavía no puedo responderte la pregunta original. Todavía no sé qué había antes del Big Bang. Y sabes que eso está bien, porque tal vez esa pregunta no tiene respuesta, o tal vez la respuesta está más allá de lo que los cerebros humanos pueden comprender, o tal vez la pregunta misma está mal formulada. ¿Cómo preguntar qué hay al norte del Polo Norte? Pero aquí está lo que sí se ha, ese no saber, esa incertidumbre fundamental en el corazón de la existencia. Es hermosa, es humilde, es honesta, porque admitir que no sabemos algo es el primer paso para intentar aprenderlo. Y ese impulso de aprender, de entender, de hacer preguntas incluso cuando las preguntas pueden no tener respuesta, es lo que nos hace humanos. Durante miles de años, los humanos han mirado al cielo nocturno y se han preguntado, han contado historias, han creado mitos, han imaginado dioses y dragones y esferas cristalinas, y luego, en los últimos siglos, hemos desarrollado una nueva forma de preguntar, una forma basada en observación,
experimentación, matemáticas, una forma que llamamos ciencia. Y la ciencia nos ha llevado increíblemente lejos. Nos ha permitido ver el universo cuando tenía 380.000 años. Nos ha permitido calcular su edad con precisión de millones de años. Nos ha permitido entender que estamos hechos de polvo de estrellas, que el universo tuvo un comienzo, que ese comienzo dejó huellas que todavía podemos detectar. Pero la ciencia también nos ha enseñado humildad. Nos ha mostrado que el universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos, que la mayoría de la materia es invisible, que la mayor parte de la energía es algo llamado energía oscura que ni siquiera entendemos, que las leyes de la física se rompen en ciertos límites, que hay preguntas que tal vez nunca podamos responder. Y tal vez está bien que haya misterios. Tal vez un universo completamente comprendido sería aburrido. Tal vez la maravilla, el asombro, la sensación de estar ante algo más grande que nosotros mismos requiere que haya cosas que no entendemos, preguntas sin respuesta, horizontes más allá de los cuales no podemos ver. Pero aquí, esta noche, mientras te preparas para dormir, quiero que pienses en esto. Tú eres parte de esa historia. No eres un espectador externo mirando el universo desde afuera. Eres el universo. Eres átomos estelares organizados de tal manera que pueden reflexionar sobre el origen de los átomos estelares. Eres el cosmos despertando. Eres el primer susurro escuchándose a sí mismo. Y eso significa que cada respiración que tomas es un acto cósmico. Cada pensamiento que tienes es el universo pensando. Cada vez que miras las estrellas, el universo se está mirando a sí mismo. Tú eres la forma en que el universo experimenta la belleza, la forma en que el universo siente amor, la forma en que el universo hace preguntas sobre su propio origen. No eres pequeño, no eres insignificante. Eres el producto de 13.000 millones de años de evolución cósmica. Eres el resultado de estrellas viviendo y muriendo. Eres la consecuencia de fluctuaciones cuánticas en el primer momento del tiempo. Eres imposiblemente improbable y sin embargo estás aquí. Y tu existencia, por breve que sea en escalas cósmicas, importa. No porque el universo te necesite para algún propósito grandioso. El universo no tiene propósitos, no tiene planes, no tiene intenciones, pero importas porque puedes dar significado. Puedes crear belleza, puedes amar, puedes entender, puedes maravillarte. Y esa capacidad de maravillarte, de mirar el cielo nocturno y sentir algo profundo, de escuchar la historia del Big Bang y sentir conexión con algo más grande que tú mismo, esa capacidad es rara, tal vez única en el universo, o tal vez compartida con otras formas de vida, en otros planetas alrededor de otras estrellas. No lo sabemos, pero es preciosa, es valiosa, es digna de ser celebrada. Entonces, cuando cierres los ojos esta noche, cuando te hundas en el sueño, recuerda, los átomos en tu cuerpo han estado viajando durante miles de millones de años para llegar a este momento. Han sido parte de nebulosas y asteroides y océanos primordiales. Han sido reciclados a través de innumerables formas de vida. Y ahora, por un breve momento en términos cósmicos, están organizados en la forma que es Tuan. Y mañana, cuando despiertes, esos átomos todavía estarán ahí. Todavía estarán vibrando con la energía del Big Bang. Todavía estarán conectados con el cosmos. Y tú seguirás siendo un milagro estadístico, un milagro químico, un milagro cósmico. El primer susurro del universo nunca se detuvo, simplemente cambió de forma. Se convirtió en estrellas, en planetas, en océanos, en vida en ti, y continuará después de ti. Se convertirá en otras cosas, otras formas, otras posibilidades. Pero ahora, en este momento, es tuyo. Eres la forma actual del primer susurro. Eres el universo diciendo: estoy aquí, existo, soy consciente, y eso es extraordinario. Así que descansa ahora. Deja que tu mente se aquiete. Deja que tu cuerpo se relaje. Sabes de dónde vienes. Sabes de qué estás hecho. Sabes que eres antiguo y joven al mismo tiempo, eterno y temporal, parte del cosmos.
y sin embargo único. Y mientras te duermes, imagina esto: en algún lugar del universo, en este preciso momento, una estrella está naciendo, nubes de gas están colapsando bajo su propia gravedad. La temperatura en el centro está subiendo y pronto, muy pronto en términos cósmicos, se encenderá la fusión nuclear y una nueva luz brillará en el cosmos. Y en otro lugar, una estrella está muriendo, explotando en una supernova, sembrando el espacio con elementos pesados, con los ingredientes de futuros planetas, de futuras formas de vida, continuando el ciclo que te creó a ti, nacimiento y muerte en principio y fin, todo sucediendo simultáneamente, el universo creándose y destruyéndose constantemente, y tú, justo en el medio de todo eso, un punto de conciencia en el vasto océano cósmico, testigo, participante, una manifestación del universo despertando. El primer susurro no fue el comienzo de algo que terminará, fue el comienzo de algo que se transforma constantemente, que nunca deja de cambiar, que nunca deja de crear nuevas posibilidades. Y tú eres una de esas posibilidades, una que se hizo real. Entonces duerme en paz, sabiendo que eres parte de algo infinitamente más grande que tú mismo, y al mismo tiempo, sabiendo que tú mismo eres infinitamente valioso, porque eres raro, eres único. Eres el universo experimentándose a sí mismo de una manera que nunca antes había sucedido y que nunca volverá a suceder exactamente de la misma forma. Eres el primer susurro, todavía susurrando buenas noches. Si este relato te ha hecho sentir algo, si te ha conectado con el cosmos de una forma nueva, déjanos saber en los comentarios. Cuéntanos qué parte te impactó más. Cuéntanos si pudiste sentir esa conexión con las estrellas y si disfrutaste este viaje nocturno por el universo. Regálanos un like y comparte este video con alguien que necesite recordar que es polvo de estrellas. Suscríbete y activa las notificaciones para más relatos cósmicos que te ayudarán a dormir mientras expanden tu mente. Cada semana exploramos los misterios del universo, contados de una forma que te permite descansar mientras viajas a través del espacio y el tiempo. Y recuerda, cada noche que mires las estrellas, no estás mirando hacia afuera, estás mirando hacia casa. Que descanses entre las estrellas, viajero cósmico. Hasta el próximo susurro.